En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestaron ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues, y ya no podrían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos con este nuevo testimonio que nos ofrece la palabra del Señor dentro de las apariciones que Jesús tiene a sus discípulos, hoy vemos, de una manera más directa en acción al apóstol San Pedro. Están los otros discípulos, Juan también está cerca. Juan reconoce al Señor y lo reconoce más rápidamente que Pedro, como pasó cuando corrieron los dos hacia el sepulcro después de recibir el testimonio de las mujeres. Juan corre más rápido y cree mucho más rápido que el apóstol San Pedro, porque el amor del apóstol San Juan ya ha pasado por un grado de purificación mucho más alto que el del apóstol San Pedro. Por eso corre más rápido, por eso llega al sepulcro, no necesita entrar, solo ve y cree. Ahora, en la barca, cuando han estado pescando toda la noche y escucha la orden de Jesús al tirar la red y ver que ante la orden del Señor se ejecuta una pesca demasiado grande, Juan vuelve y reconoce nuevamente, por el grado de una fe purificada, por el grado de una fe muy madura, muy grande, que ha sido robustecida en el amor que el mismo apóstol ha profesado y ha manifestado al acompañar al Señor hasta el Calvario. Reconoce que tal milagro, tal acontecimiento solamente puede venir del Señor, y por eso dice: «Es el Señor». Pero hay una cosa interesante y muy bonita en el apóstol San Pedro, que cuando escucha que es el Señor, inmediatamente se pone el vestido y se lanza al mar, porque quiere correr hacia Jesús. Quiere estar con Él, quiere compartir con Él. Esto manifiesta un grado muy puro del amor que San Pedro siente por el Señor. El amor de Pedro, aunque es un amor que
ha necesitado bastante purificación, es un amor sincero, es un amor honesto, es un amor leal. Y es cierto que cuando Pedro niega al Señor y antes de negarlo le promete al Señor dar su vida por él, es verdad que Pedro está dispuesto a dar la vida por el Señor, pero el problema de esa disposición, de esa actitud, es que Pedro quiere demostrar su amor por el Señor de una forma violenta, de una forma muy humana. Y es cierto que Pedro está dispuesto a dar su vida por el Señor, pero a su manera, no a la manera del Señor. Y por eso el amor del apóstol San Pedro es un amor más imperfecto que el del apóstol San Juan. Juan entiende que la demostración del amor al Señor, la respuesta, ya no es a su manera humana, sino a la manera del Señor, y por eso es capaz de acompañarlo hasta el Calvario, lo que Pedro no logra hacer porque cree que el amor que él le debe demostrar al Señor es un amor más hacia su manera. Pero ahora Pedro lo está aprendiendo después de la resurrección. Se van a pescar y, como es un amor a su manera, no logran pescar nada. Luego el Señor se aparece y les pide que tiren la red a la derecha. Ellos obedecen en cabeza de Pedro y tiran la red donde el Señor les está indicando y pescan una gran cantidad de peces. Luego fijémonos cómo el amor de Pedro está siendo tan purificado que ya Pedro no actúa por sus pasiones desordenadas, rebeldes, por su ímpetu personal. Luego el Señor les dice: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Y dice que Pedro inmediatamente subió, no nos dice la palabra inmediatamente, pero dice subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompía la red. Es decir, Pedro obedece. La obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, la obediencia a su voluntad, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a todo lo que el Señor nos ha enseñado en la Iglesia y la Iglesia ha conservado y la Iglesia ha predicado y la Iglesia también ha obedecido. La obediencia a todo eso que se conforma como tradición durante estos más de 2000 años, junto a su palabra y junto al magisterio auténtico de la Iglesia, porque la Iglesia lo ha obedecido, porque la Iglesia lo ha testimoniado, porque la Iglesia así lo ha vivido durante estos más de 2000 años, trae bendiciones muy grandes. Y es la demostración de un amor puro, de un amor auténtico, de un amor honesto. Hoy nuestra Iglesia sufre unos desgarramientos bastante fuertes y bastante dolorosos, porque en gran parte de nosotros los bautizados, los cristianos católicos, en gran parte de nosotros miembros de la jerarquía eclesiástica, sacerdotes, obispos, cardenales, en gran parte de nosotros los consagrados, religiosos y religiosas, no hemos sido exactamente obedientes a la voluntad del Señor. No hemos sido obedientes a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante estos 2000 años. No hemos sido tan obedientes a la tradición de la Iglesia. Echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. Muchas veces hemos tirado nuestra red a nuestra manera, a nuestro amaño, a nuestras propias percepciones y perspectivas, y por eso la pesca no ha sido milagrosa. Ahora el Señor les pide que traigan peces de los que han pescado para comer con ellos, y Pedro obedece. Y fruto de esta obediencia vamos a escuchar luego en unos
versículos seguidos a este texto, a esta narración, cómo el Señor le ratifica a Pedro el ministerio que le ha confiado, la misión que le ha confiado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Por 3 veces se lo dice. ¿Por qué? Porque Pedro ya está viviendo un camino de purificación muy serio, muy profundo. Lo ha vivido con la pasión del Señor y sobre todo que se ha arrepentido, se ha convertido. El Señor se lo había dicho ya antes. Una vez cuando estés convertido, ve y confirma a mis hermanos. Antes de la pasión, el amor de Pedro, siendo un amor auténtico, siendo un amor recto, siendo un amor honesto, era un amor que todavía quería ser demostrado a su manera y no a la manera del Señor. Y ese amor tenía que ser purificado y ese amor tenía que convertirse. Y por eso Pedro, cuando ve al Señor, después de negarlo, llora amargamente. Y esas lágrimas, ese llanto del apóstol San Pedro, nos muestra cómo Pedro tiene una contrición perfecta, una contrición verdadera. Pedro siente el dolor y la vergüenza de haber caminado a su manera y no a la manera del Señor, y por eso llora, porque se arrepiente de haberlo hecho a su manera y termina negando al Señor, pero Pedro se convierte, porque Pedro es capaz de mirar a los ojos del Señor y dejarse encarar por la verdad de Cristo, que le dice en el fondo de su corazón: lo que has hecho no es correcto, Pedro. Y por eso Pedro se arrepiente, y una vez convertido, Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe. Si Pedro no se hubiese convertido, Pedro no hubiese podido confirmar a los hermanos en la fe. Pero es por eso también que los apóstoles lo siguen. 6 de ellos, Pedro les dice: me voy a pescar, ¿me quieren acompañar? Ellos se van con Pedro. Y estando en la barca, el Señor se les aparece. Qué tan importante es que estemos dentro de la barca. Y la condición para estar dentro de la barca es precisamente la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, la obediencia a la sagrada tradición, la obediencia al magisterio de la Iglesia. Si no estamos allí en la barca, no vamos a poder ver al Señor claramente y escuchar las órdenes que nos da para poder tirar la red a la derecha y alcanzar una gran cantidad de peces. Hoy, decía al principio, cuando nuestra amada Iglesia experimenta un sufrimiento muy grande, un desgarro, un dolor muy profundo, porque algunos de sus hijos, de sus ministros, parte de la jerarquía, incluso algunos consagrados, religiosos y religiosas, y algunos bautizados, ya se están distanciando de la palabra que la Iglesia había recibido del Señor, de lo que la Iglesia ha vivido y ha conservado en la sagrada tradición durante más de 2000 años con tanto amor y con tanto celo, y además que es un testimonio vivo en la vida de tantos santos, de tantos mártires. Hoy eso está siendo rechazado por algunos dentro de la Iglesia. Basta pensar cómo algunos ya piden una reforma de la moral sexual, de la moral afectiva que la Iglesia ha vivido y ha testimoniado, y que los santos con tanta alegría, con tanto amor lo han vivido, porque no han tenido ningún problema en vivir las exigencias de la moral sexual de la Iglesia. Tenemos hombres y mujeres santos en la Iglesia, esposos santos que no han tenido ningún problema con ello. Hoy vemos que algunos tienen serios problemas con estas exigencias morales que la Iglesia ha vivido, que el Señor nos ha pedido vivir, y que además son un yugo suave. Por ejemplo, aquellos que han pensado denigrar, lo han hecho, han denigrado del celibato sacerdotal, de la castidad consagrada, porque se les ha convertido en un tormento, mientras que para la Iglesia durante miles y miles de años
no ha sido un peso, no ha sido una carga. En realidad, el celibato ha sido un regalo, una bendición, una dulzura muy bella, muy enorme para el corazón y para toda la Iglesia. Cuando hoy algunos pretenden que esto se cambie porque les atormenta, entonces ya no están tirando la red a la derecha como el Señor se lo pidió a Pedro y a los apóstoles. Qué gran peligro para nosotros hoy dejarnos orientar por ese tipo de desviaciones, errores que proponen para el cristiano una vida más fácil, pero una vida más fácil que a lo mejor puede llevar a la perdición y no a la salvación. ¡Qué peligro para nosotros! ¿En dónde está precisamente hoy que se aparece el Señor resucitado a los apóstoles? ¿Dónde se encuentra la esencia de esta pesca fructífera? Se encuentra en la obediencia al Señor, en la obediencia a su palabra. Por eso tenemos que cuidar estos días los signos, ver con mucha apertura de corazón, con mucho deseo, anhelo, los signos que nos están mostrando las manifestaciones de Jesús vivo y resucitado, para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos embolatar por otro tipo de doctrinas que ya no vienen de Jesús vivo y resucitado, que ya no vienen de la presencia de las manifestaciones del Señor. Por eso tenemos que cuidarnos y aceptar aquella recomendación que el Señor nos dio, y no solamente aceptarla, sino tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Es necesario vigilar. Es muy importante vigilar en estos tiempos, porque muchas de las cosas que se nos están predicando no hacen parte de la palabra del Señor, de la santa tradición de la Iglesia y del magisterio auténtico. Por lo tanto, no vienen de Jesús vivo y resucitado. Por eso tenemos que estar allí en la barca con los apóstoles, en cabeza de Pedro, que es el que nos confirma en la fe, y con él caminar. Por eso la Iglesia es el refugio auténtico, el corazón de nuestra Madre, la Iglesia, el corazón de la Virgen que está en la Iglesia, el corazón de San José que está en la Iglesia. Ellos nos garantizan la permanencia en el Señor y sobre todo escondernos en el corazón eucarístico de Cristo, porque allí siempre vamos a escuchar la palabra del Padre y allí tendremos la garantía para no perdernos. Que el Señor los bendiga.